y a la hora de decidir cosas, las decide mal, pero podemos entender que los humanos siempre nos vamos a equivocar. Y vamos a ver lo que Job va a hacer en este capítulo 6, porque debemos entender que este evento que estamos estudiando de Job no la está pasando bien porque ha recibido palabras contrarias a su problema, sobre todo su mujer, no le ha ido bien con su dama, pero lo importante es que Dios ha dado paciencia a Job. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 6, porque Job está enfrentando palabras tal vez de desaliento, pero no se da por vencido. Algunas palabras que Job ha recibido son palabras tal vez ofensivas, son palabras tal vez que dañan su emoción, pero hoy le toca a Job abrir su boca, porque dice el versículo 1, respondió entonces Job y dijo, es normal que cuando nosotros pasamos por algún problema, la gente viene a querernos ayudar, pero cuando vemos que la gente está queriendo ofendernos o nos da un mal aliento, tarde o temprano nos vamos a cansar y vamos a reaccionar. Job tuvo mucha paciencia, pero Dios planeó aquí con Job para demostrarle a nosotros hoy en este tiempo que debemos tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos con cada cosa y pues, nos ponemos a renegar. Me pongo a renegar, a veces no me salen algunas cosas y empiezo a renegar conmigo mismo, o a veces en realidad, le voy a ser sincero, a veces por ahí me llevo de pasada a Saraí. Y es normal porque somos seres humanos, ¿no le ha pasado así o nomás me pasa a mí? A todos, ¿verdad? Bueno, entonces debemos entender este aspecto de Job. Job tiene paciencia para con Elifaz y para con su esposa. Tanto dice de estar tras, Job es que tienes pecado, le insinúan que tiene pecado. Pero vean lo que dice. ¿Quién no se cansa de escuchar tantas veces lo mismo, verdad? Cuando lo están ofendiendo, cuando lo están criticando, cuando le están diciendo cosas que no son verdaderas, tarde o temprano uno se cansa y reacciona. Pero para reaccionar como Dios quiere, como cristianos, como seres humanos maduros, tenemos que esperar pacientemente porque eso es de sabios. Job es sabio. Y miren lo que dice, ya después de tantas cosas que la esposa hasta le aventó con los trastes a lo mejor. Mire, vamos a ver lo que dice Job, la escritura del capítulo 6. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pasasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pasarían ahora más que la arena del mar, pesarían. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno vive mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? Y dice el versículo del 5 al terminar, muge el buey junto a su pasto. Vamos a ver estos 5 versículos. Estos 5 versículos describen que Job se había cansado de escuchar tantas quejas sobre él. Y dice que eran más pesada su proceder, más pesada su enfermedad y su situación, que todavía le echan más peso las palabras de Elifaz y su esposa. Y dice en el versículo 4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Qué está queriendo decir Job aquí? No reniegan contra Dios, eso sí, aclaremos. Él está diciendo que todo lo que él está pasando son causa de pecado, la justicia de Dios que viene sobre el pecado, pero él lo está diciendo de una forma que es un juicio de Dios. Pero si vemos, Job sabe que no tiene pecado. Él está visualizando que es un juicio de Dios el que las saetas del Todopoderoso dice vienen. Cuando Dios hace un juicio, son las saetas, son las flechas.
de justicia que viene a ser sobre el pecado. Pero esta declaración que Job está haciendo lo hace con sabiduría, porque dice: oh, que pasasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Él está queriendo descansar. Él está queriendo hacer a un lado todo su problema que está viviendo, y le está diciendo a él mismo: si pasan todas estas cosas, para mí sería una libertad. Porque es pesada esa carga que tiene. Voy a poner un ejemplo. En ocasiones yo tengo una carga por alguna persona que está viviendo una enfermedad. No puedo ir, pero puedo estar orando. Esa es una carga. Cuando uno tiene una carga, tiene uno que tener la fuerza necesaria y la sabiduría espiritual para poder conducirse y que Dios obre en esa persona. Job está queriendo salir de ese problema. Cuando uno ora por una persona, le pide a Dios que salga de ese problema, o de esa situación, o de esa enfermedad que vive la persona. Job quiere descansar. Imagínense a los amigos. No dice que estaban los tres aquí ahorita, pero imagínense los tres amigos que llegaron a la esposa, están platicando, están teniendo una charla, como dicen, y están los cuatro diciéndole a él tantas cosas que no eran necesarias decir. A veces hablaban cosas que a Job le iban a perjudicar. Nosotros como seres humanos somos muy fáciles a caer en una baja estima cuando nos empiezan a decir: no vas bien por ahí, no sirve esto, ¿qué estás haciendo? No va a funcionar. ¿Se ha dado cuenta de eso en muchas ocasiones? Cuando nos llega alguien con algunas cosas contrarias, como dicen por ahí, nos dan para abajo, ¿verdad? Nuestra autoestima empieza a bajar porque pensamos que en realidad no podemos. Porque pensamos que lo que la persona está dirigiendo, esas palabras a nosotros, son una realidad. Pero si somos sabios, conocemos la palabra de Dios, esas palabras van a pasar y no nos van a hacer daño. Queremos ver a Dios manifestarse. Debemos seguir sus instrucciones. Job es lo que hacía. Seguir las instrucciones de Dios. Por eso dice que él quería que estas cargas, ese peso pasaran de él. Ahora dice en el versículo 5: ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey? ¿Está ahí conmigo? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Qué referencia Job está haciendo aquí con un asno? Si un asno dice, véanlo conmigo, me impresionó lo que dice: ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? Esta porción de la Escritura dice que hasta aún los animales están deseando comer rico. Que aún los animales están deseando comer un pasto sabroso. En referencia a lo que Job está viviendo, es una comparación que Job mejor prefiere descansar. Por eso hace referencia, está diciendo que los asnos también desean comer, siendo animales, comerse una buena comida. Job está queriendo en este caso descansar de ese problema, descansar de esa situación. Sin embargo, fuera de esto, Job es un hombre correcto, es un hombre sabio que no dice una mala palabra a los que tiene enfrente. Cuando alguien le dice una palabra que como que no le gusta a usted o no me gusta a mí, luego sale la naturaleza humana, ¿verdad? Queremos responder, queremos agredir. Si alguien nos llega con una mala palabra o un insulto pequeño, por decirlo así, humanamente queremos responder como dicen por ahí, que de la misma moneda. Pero no debe de ser así, porque si Job hubiera respondido como un hombre natural, sin conocer a Dios, ¿qué tantas barbaridades no les hubiera dicho, verdad? Tanto a los amigos como a la esposa. Abriendo uno la boca naturalmente es capaz de ofender, de agredir y decir tantas cosas que no son correctas. Por eso el título de hoy, el nombre es Esperar pacientemente es de sabios.
Tener sabiduría y paciencia es lo que lleva al hombre, a la mujer, a ser un ejemplo para los demás. Si uno no es sabio, uno la va a regar. Si no somos sabios, vamos a echar a perder todo. Mujeres, quiero decir una cosa nada más, pero no me miren feo. Por ahí hay una palabra que una mujer se ofende muy rápidamente. Y una persona enojada se lo dice de esa manera, se ofende y es capaz de golpear. Algunas. ¿Les digo cuál? Ahí todos dicen sí. Cuando les dicen que están llenitas, nada más. Pero de la otra palabra, ¿verdad? Luego se ofenden y pues mejor ahí les dejo, no me miren así. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que ser sabios y prudentes. Si somos así, vamos a contestar con amor. Vamos a contestar con sabiduría y vamos a contestar con paz. No con paz de un garrote, con paz. Y eso es lo más importante que vemos en esta situación, que Job abre su boca para responder a las acusaciones de sus amigos, sobre todo de Elifaz, que ha tratado de decirle que él está viviendo en pecado, cuando en realidad Job es un hombre íntegro. Y esta situación que pasa a Job es un tipo de persona, de ejemplo para las generaciones venideras, para que tomaran en cuenta que la sabiduría de Dios es una sabiduría correcta, transparente y clara que edifica. Porque si la persona que no es sabia va a ofender. La persona que no está madura va a ofender. La persona que no conoce a Dios va a ofender. En todos los aspectos, por tal de decir algo correcto, va a la mejor a decir algo incorrecto. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 6. ¿Está ahí conmigo, por favor? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que bebiese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Eso es lo que Job estaba haciendo. Ahora Job entra dentro de todo ese diálogo, entra en una petición. Miren, su vida de Job, por decirlo de esta manera, era desabrida. No había vida común en Job, porque dice en el versículo 6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Él está haciendo este tipo de referencias con su vida, porque una vida, voy a decirlo de esta manera, una vida de un ser humano, una vida de un ser humano que está enfermo, terminal, tiene una vida que disfrutar. No hay vida. Lo digo eso con todo el respeto, porque hay hombres y mujeres que pasan en la cama toda su vida después de una enfermedad, y eso se disfruta. No se disfruta. Job está comparando su vida enferma, su vida de desastre, con algo que no tiene sal, no tiene sabor su vida. Yo he visto los huevos y a mí no me gusta, ¿no? Pero sí es cierto, usted agarra la clara del huevo a uno amarillo, más o menos tiene un saborcito, pero lo blanco, eso transparente, se ve feo también. No tiene nada de sabor. Es más, huele medio raro el asunto ahí. Entonces, esa es la comparación de que Job su vida no está sirviendo. No tiene sabor, no tiene alegría. Es lo que se refiere en estas palabras. Y dice el versículo 7, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Quiere decir lo que a Job no le gustaba antes, ahora está queriéndolas tener. Qué tremendo, ¿verdad? Yo conocí a un enfermo que toda su vida estaba cuidándose. Llega una enfermedad y ¿qué es lo que hace? Aprovechar de todo lo que hay, porque estaba al borde de la muerte. Eso es tremendo, ¿verdad? Es lo que hace Job. Piensa que él va a morir, o piensa que es mejor que muriera que estar viviendo esa vida. Disfrutar de lo que no había disfrutado antes. Versículo 8, ¿quién me diera
que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo. Pienso que Job estaba pidiéndole a Dios, no lo dice exactamente, claramente, pero pienso aquí que Job le estaba diciendo a Dios, dame la salida a este tormento. Cuando estamos enfermos queremos salir ya, ¿verdad?, de esa enfermedad. Cuando nos cortamos en alguna parte del cuerpo queremos que ya sane esa herida, ¿verdad? Job le está pidiendo a Dios una salida a su problema. Ha perdido la esperanza posiblemente de que no va a haber curación para Job. Le está diciendo a Dios una petición. Le pide hacia Dios una petición para lo que anhelo. Dice, yo pienso que él anhelaba ser sano. Todos anhelamos estar bien, ¿no es así? Y esta petición que Job le hacía a Dios era para que terminara ese sufrimiento, para que él estuviera sano. Versículo 9 dice la Escritura, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. Él está haciendo una petición a Dios, le conoce a Dios. Y le está diciendo, Dios, pues haz conmigo lo que tú quieras, pero es posible que ya salga, dame una salida a este problema. Y luego dice que no ha escondido las palabras del Santo. Él conoce a Dios. Él sabe quién es Dios. Y Dios sabe que en Job no hay pecado, pero él no sabe, Job exactamente no sabe que es el propósito divino de Dios para cambiar vidas, para que los demás que están enfrente de él, al lado, y todos los que le conozcan a Dios. Dios no es Dios cruel, porque Job está pasando muy feo el asunto, pero él está dando a entender que Dios que está respetando la ley de Dios, que aun aunque pase todas estas tribulaciones, él está confiando en Dios. Él está caminando en los estatutos de Dios. Él espera en Dios que un día salga de todo esto. Versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga una paciencia, aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? No es así, que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado para su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Esto se oye como si fuera una queja o un lamento, pero es algo parecido a un poema, una declaración de Job que está haciéndole a sus amigos, no a Dios, a sus amigos, como lo que dice aquí en el versículo 13, no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. No tenía ni fuerza para continuar. Job estaba viviendo una vida de desaliento, de desesperación, una vida que es mejor decir de esta manera, porque lo está insinuando, mejor morir. Estar viviendo de esa manera. Algo parecido, vaya a Isaías conmigo, algo parecido a lo que está pasando a Job. Está en Isaías capítulo 38 y vamos a ver lo que sucedía entonces aquí con una referencia a lo que estaba pasando Job. Job reconocía que la santidad de Dios y sus mandamientos eran hermosos, pero que su dolor quería quitarlo de él. Vean lo que dice conmigo, 38 versículo 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jab en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirá entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león murió todos mis huesos.
de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en lo alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Esto es lo que enfrentaba Ezequías en una enfermedad. Y vean lo que dice, no maldice a Dios. Está pasando una situación igual a la de Job, pero este hombre tampoco está maldiciendo a Dios. Esto es muy común en los hombres que son pacientes, en las mujeres que confían en Dios. Esto es natural, que no reclamen a Dios nada. Si usted mira a otras personas que no tienen el conocimiento pleno de Dios, les pasa algo y ofenden a Dios. O empiezan a burlarse de Dios. O empiezan a querer difamar la palabra de Dios. Porque no tienen la paciencia necesaria ni la fortaleza de esperar la salida a todo lo que está sucediendo. Es tremendo lo que sucede. Vuelvo conmigo a Job, por favor. Y es una de las cosas que debemos nosotros entender, que Job ha sido un ejemplo y lo será para nosotros. Versículo 15, ¿está ahí conmigo? Dice la Escritura, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corriente impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, ven menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ella, pero fueron avergonzadas por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagar por mí de vuestra hacienda, librarme de la mano del opresor y redimirme del poder de los violentos. ¿Qué quiere decir Job con esto? Esta descripción que hace Job aquí es que ni aún sus amigos son sus amigos. Porque ¿qué amigo va a llegar y te va a ofender? ¿Se considera amigo que llega y ofende? ¿Se considera amigo aquel que te da la espalda en ese momento que lo necesitas tanto? No se considera amigo porque lo han abandonado. Job dice, aún a pesar de lo que ustedes están viendo en mí, prefieren hablarme cosas contrarias que ayudarme, que alentarme, que darme esperanza. Es preferible para Job, dice lo que dice la Escritura, que son como aquella agua que está congelada, están quietos, no se mueven. Cuando es necesario que vengan, no vienen. Y Job lo dice de esta manera porque lo está viviendo en su carne, que necesita consolación, que necesita un aliento, que necesita a alguien que le dé la mano. En vez de estarle dando desánimo, necesita a alguien que le dé ánimo. Y Job la está pasando muy mal. Dice que como esas aguas que se van son ellos, nomás están cuando necesitan. Están cuando es necesario. Cuando Job estaba bien, es una referencia que cuando Job vivía bien, sin ninguna enfermedad y era un hombre rico, ahí estaban los amigos. Pero nomás Job empezó a pasar esta calamidad y los amigos se convirtieron, como quien dice, en enemigos. Porque en vez de alentarlo, darle la mano, le están haciendo todo lo contrario. Lo están culpando porque le están echando palabras que ofenden. Versículo 23 dice, librarme de la mano del opresor y redimirme del poder de los violentos. Enséñame y yo callaré. Hacerme entender en qué he errado. Esto lo impresionante, este versículo encierra todo el capítulo. Enséñame y yo callaré, hacerme entender en qué he errado. Le está diciendo a sus amigos, ok, si dicen que yo estoy mal,
Si dicen que yo estoy en pecado, como dijo el Señor una vez cuando lo bofetearon, ¿en qué los he ofendido? ¿Se acuerdan de lo que dice la Escritura? Cuando le dieron una bofetada, cuando estaban frente a los sumos sacerdotes, y él dijo, dime en qué palabras he ofendido. Job está diciendo aquí, enséñame ustedes, le está diciendo a los que tienen frente, a sus amigos y su esposa, enséñeme dónde está mi falta, por la cual ustedes me están culpando, me están insinuando que vivo en pecado. Y Job les dice, enséñame y yo callaré. Si le enseñan exactamente dónde está el problema que vive él, entonces él no va a decir nada. Pero él tiene el derecho a defenderme, a hacerme entender en qué he errado. Para juzgar, todo el mundo se vuelve John Travolta, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo le hace John Travolta? Con el dedito más empieza a apuntar, ¿verdad? Se vuelve John Travolta, bueno, con lo que sea, pero lo que pasa aquí, cuando no vemos la realidad, empezamos a especular, empezamos a pensar, y si el hermano o la hermana está así en su condición espiritual, así o así, y no sabemos en realidad si eso no es cierto. Si pasamos una enfermedad, pasamos una prueba de toda la especie que pueda ser económica, física, lo que sea, pensamos luego que están en pecado. Hay gente que se ha atrevido a decirlo de esa manera. Hermano o hermana, es que usted vive en pecado, por eso no le va bien. Hermano o hermana, esa enfermedad que tiene proviene del pecado. Sin embargo, el frillazo que está haciendo luego no se viene la gripa, ¿no? No debe de mezclarse lo natural con lo espiritual, aunque tiene mucho en común, pero las cosas espirituales dan un resultado para bendición. Y este Job le dice, enséñeme dónde estoy mal. Si me enseñan dónde estoy mal, entonces yo hago caso. Miren lo que dice Romanos, para aquellos que juzgamos en alguna ocasión. Romanos capítulo 2, esta descripción nos hace una referencia a aquellos amigos y la esposa de Job, de lo que le estaban diciendo. Qué tristeza, ¿verdad? Y qué desaliento estaba recibiendo Job. Capítulo 2 de Romanos, en el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen los mismos, que tú no escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para Dios. Hermanos, mis hermanos y hermanas, la escritura es muy clara. ¿Le hacen algo a usted? ¿Me hacen algo a mí? El que juzga es Dios. Le critican, le acusan, le señalan, hablan toda especie de palabras en contra suya, o le ignoran, o le hacen sentir mal. Todo lo que sucede alrededor de su vida, como dice Job,
Tenemos que ser sabios para abrir nuestra boca. Usted y yo no debemos contestar nada contrario. Debemos bendecirlos. Debemos de desearles lo mejor. Debemos practicar lo que dice la Escritura. Antes debemos juzgarnos nosotros mismos para poder, aunque sea decir algo para alguien. Pero si en ese caso es mejor no decir nada. Al que necesite, debemos darle si lo podemos, si está a nuestro alcance. Como el Señor Jesús dice, el que tiene hambre, dale de comer. El que necesita un vestido, ofrécelo. El que tiene sed, dale agua de beber. No se lo prohíbas. No seamos como los demás, como dice la Escritura, me gusta mucho, que no conocen la palabra, los que pagan mal por mal. Al contrario, debemos bendecirlos, debemos amarlos. Si alguien llega con palabras deshonestas que no edifican, debemos decir, Dios tiene el control y Él es el que da el último veredicto. Él es un juez justo. A Él debemos de ir. No debemos nosotros tener en nuestras manos la respuesta, el qué decirles contrario, sino que hay que ser comprensivos, porque necesitamos unos de otros. Job necesitaba que lo comprendieran. Vuelva conmigo, por favor. Job necesitaba aliento. En ocasiones yo me encuentro triste y llego y me dice mi esposa, ¿cómo te ves medio seriezón? ¿No te ves medio serio, medio apachurrado? Y me da palabras de aliento y me ayuda. Y cuando ustedes se encuentren en una situación así, venga, hable con alguien, no le dé pena. ¿O le dará pena recibir una palabra de aliento? Cuando la necesitamos, es necesario, porque ahí está la mano de Dios. Es importante eso. Versículo 25. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Sí está ahí conmigo, ¿verdad? Amén. Pero que reprendan la censura vuestra. Voy a leer otra vez. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Pero que reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras? ¿O los discursos de un desesperado, que son como el viento? También os arrojéis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volver ahora y no haya iniquidad. Volver aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puedo mi paladar discernir las cosas inicuas? Job está ya en este proceso de defensa. Está diciendo, ¿qué acaso yo no puedo saber si estoy bien o estoy mal? Y lo que está diciendo aquí, volver ahora y no haya iniquidad, volver aún a considerar mi justicia en esto. Le está diciendo, ya no estén diciendo cosas bárbaras, que yo no estoy viviendo en pecado. Ya no hay esas cosas en mí. Lo que estoy pasando es por causa de algo bueno. Job es muy sabio. Y quisiera que hubiera muchos Job en todo el mundo. Y Jobas, ¿cómo se puede decir Job y Jobas, no? Porque Job está siendo precavido a la hora de hablar. Y lo que está diciendo ahí, que él no tiene ningún pecado. Él se está declarando ya en el versículo 30, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Hay algún problema, hay algún pecado en mí? ¿Lo que hablo ofende? ¿Lo que hablo es pecado? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Paladar es cuando uno está. Cuando usted prueba su comida, saborea y sabe si es bueno o no. Él está dando una referencia espiritual que él puede discernir si su vida espiritual está bien o está mal. Él está declarándoles a ellos, ya dejen de estar acusándome, yo vivo una vida recta. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 19, hay unos libros adelante. Proverbios capítulo 19, es importantísimo este libro, a mí como me gusta, me ha ayudado demasiado en mi caminar con el Señor.
Y mire lo que dice, mejor es el pobre en el versículo 1, ¿está ahí conmigo? Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fato, al que no entiende. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Qué hermosas palabras lo que dice el proverbio. Y hacemos una referencia con Job. Es una personalidad que Job tenía. Porque miren lo que dice el versículo 8, el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Vaya un día, haga esto, no, mejor no lo haga. Pero un día y vea a una persona, no lo vaya a hacer, ¿eh? Un día vea a una persona que llega y de repente ofende a otra persona, ¿qué va a recibir? A lo mejor le dejan un ojo morado, ¿verdad? Luego. Otro asunto, vaya y con una llave o con algo raspele el carro del hermano o de la hermana, a ver qué le dice. No me vas a traer otro nuevo, ¿verdad? Le voy a decir, me tienes que dar otro nuevo. Esto es lo que hace, lo que hizo Job, que poseía el entendimiento adecuado para poder ser paciente con los que tenía enfrente. Y debemos hacerlo de esa manera. Job no tenía pecado, y esta demostración que les dio a sus amigos y a su esposa era una parte de la sabiduría. Por eso, como dice, esperar pacientemente es de sabios. Él esperó pacientemente, y el versículo 30 dijo que ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Si los amigos y la esposa lo estaban confundiendo o agrediendo o pensando que vivían pecados, vaya conmigo para terminar en el primer capítulo del mismo libro de Job, en el versículo 8, lo que dice Job, lo que dice la escritura tocante a Job. Dios conocía a Job, vamos a terminar aquí. El ser humano nada más mira lo de enfrente, ¿verdad? Lo que tiene la persona de enfrente. Pero miren lo que le declaró Dios al enemigo cuando fue por primera vez. El versículo 8 dice la escritura, ¿está ahí conmigo? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Qué dice? ¿Hay muchos Job? No hay otro. Primero era el único ser humano que tenía estos atributos, que no hay ninguno como él en la tierra. Varón perfecto, quiere decir que no pecaba, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo que no sabían los amigos y la esposa. Y la esposa vivía con él, ya con hijos grandes. Y no se daba de cuenta lo que Dios estaba diciendo, que era temeroso de Dios, era perfecto, era recto, era apartado del mal, y era un buen hombre maduro, sabio. Y los amigos diciendo tantas barbaridades de él, ¿verdad? Qué tremendo. Eso sí, yo no lo puedo entender. Es como si me dijeran, es que Roberto anda haciendo cosas malas. ¿Verdad? Yo que lo conozco y digo, me he equivocado. O que me dijeran de otro hermano y yo conociéndoles, uno sabe quiénes son. Porque los vemos todos los días. Porque convivimos constantemente. Porque escuchamos. Sobre todo porque sabemos a quién conocen, a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Prudencia, hermano. Prudencia. Y la sabiduría
vendrá juntamente de parte de Dios. Amén. Vamos a decirle a Dios gracias por este mensaje, porque esperar pacientemente es de sabios. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias.